Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Somos nuestra memoria es el nombre de este programa. Déjenme decirles que tenemos como invitados a dos arqueólogos, Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López, y llevamos un buen rato pensando cómo ponerle a este programa un título que fuera satisfactorio para todos. Se llamaba El miedo se queda en las ruinas, después puso Más miedo en las ruinas, otro de Ruinas y miedos, relatos de imaginaciones en la arqueología. Finalmente, eso sería lo menos importante. Lo más importante es que estos dos arqueólogos hicieron una compilación de 89 relatos cortos, de sucesos anómalos, digamos. No son paranormales, algunos de ellos son muy normales, pero son anómalos en el sentido de que aparecen en instantes de trabajo que no se esperan y que entonces tienen que ser traducidos para podérselos explicar o para poderlos guardar en la memoria como partes de este espejo roto. Y después lo convierten en literatura, porque estos dos personajes que tenemos aquí les piden que escriban estas experiencias para poderlas poner en un libro. Bueno, es un libro que se reparte en 3 volúmenes. No es una aventura menor, y es una aventura que además agradecemos todos los que estamos lejos de la arqueología, porque para nosotros la arqueología sería la más exacta de las ciencias y de las disciplinas antropológicas. Les platicaba que hace poquito entrevisté a Claudia Victoria Palafox sobre la piedra de Tizoc, y ella hace mediciones exactas, tiene fórmulas geométricas, mete matemáticas, mete biología, mete anatomía para ver el movimiento de un cuerpo humano, si es posible, cómo era posible para sacrificarlo en una piedra como esa, cuánto pesaba, cómo la trajeron, todo utilizando la física y la ciencia. Y al final de todo nos cuenta cómo soñó con esta piedra. Bueno, estos 3 tomos nos tienen este tipo de relatos marginales. Ellos dicen anómalos, no quiero decir paranormales, no todos son paranormales, algunos son absolutamente razonables, pero son anómalos, porque no tienen que ver ni con el trabajo de la arqueología, ni se lo esperaban, tuvo que ser traducido. Toda esta introducción larga para nuestro auditorio, para decirles que los voy a dejar con 2 arqueólogos que, además de ser gente muy reconocida en su profesión, alguno de ellos también dirige un programa en esta estación, pero yo no me sabía de su sesgo literario, ni tampoco de su sesgo editorial. Ahorita los estaba oyendo platicar cómo hacerle para que el tercer tomo en realidad rinda, y si el segundo tomo ya da suficiente para hacer más cosas. Nunca me hubiera yo imaginado eso en los arqueólogos que están tan pendientes sobre las ruinas mayas, sobre cómo moverse en un campamento, cómo dibujar en Albanene antes los trabajos, cómo deslindar
lo moralmente correcto de lo no correcto, como jefes de equipos, etcétera. Bienvenidos, Luis Alberto Martos López, Luis Alberto López Guario. Muchas gracias, Salvador. Un placer, un honor estar aquí con ustedes. Pues ahora sí, platíquenos, y les voy a pedir que ustedes sean los que lean los epígrafes de su libro. Muy bien. Ustedes empiecen como quieran. Empiecen viendo a quién se le ocurrió y por qué. Empecemos con los pasos perdidos, con el principio. Vamos al génesis. Sí, señor. Primero, muchísimas gracias a Radio INA que nos da cabida. La verdad es un placer participar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mi casa ya por varias décadas. Y como dices, pues estar en la posición que ahora estás, se ha vuelto un placer. Preparado para ello no estoy, espero que para la arqueología un poco más, pero es un placer estar en los programas de querido Radio INA. Voy a empezar a leer, como bien nos pides, esta introducción que corresponde al tomo primero, al tomo 2. Entonces, ¿sí? ¿Con ese? En el tomo 1, gracias Tocayo. Es una frase que viene en una película de un reconocido director mexicano, Guillermo del Toro. A mí, en lo personal, me encanta esa película. Sé que iba a ser filmada en México y se filmó en España por otras razones. El Espinazo del Diablo, y dice: ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizás algo muerto, que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Esta película, que es del 2001, que es muy grata, está ambientada en esas circunstancias en la Guerra Civil de España, lo pusimos como epígrafe en este primer volumen, que tiene que ver con el origen de a qué nos llevó a mi querido Tocayo y a mí, pues andar en esos menesteres. Voy a tratar de hacerlo breve. Mi Tocayo le gusta escribir. Bueno, le gustan muchas cosas, pero lo que puedo decir ahora en público es le gusta escribir. Y estudió literatura, y yo sabía que tenía, digamos, esa capacidad. Por mi lado, me gusta escribir, no con esa capacidad que él tiene, pero me gusta escribir, y había juntado historias de arqueólogos, narraciones, cosas que no quedan ni siquiera en la literatura gris, que son los archivos, en informes, que rara vez salen y que se platican acá en corto de qué crees que me pasó esto, pero que tenían que ver con cosas en general. Pero alguna vez en una comida de fin de año, con motivo de celebración del instituto, estuvimos platicando, y de ahí salió de que, oye, pues ¿qué crees que me pasó esto? No, pues a mí me pasó lo otro. Y que tienen que ver con cosas que no tienen que ver con la cotidianeidad. Uh-huh. Cosas que nosotros de ese momento dijimos son cosas no explicables. Son acontecimientos no explicables. Hay un extrañamiento, hay una distancia, sí, entre lo que ustedes están viviendo y lo que pasa en ese momento. Así es. O sea, porque, y con esto ya le paso la estafeta a mi Tocayo, lo dijiste muy bien hace rato, porque la arqueología tiene esta tradición y tiene, digamos, esta fama de que es la más precisa. Podría ser basada en hechos y no sujeto tanto a interpretación. Porque de que mide la piedra tizo, lo mide un alemán ahorita, o lo mida un chino hace 20 años. Es lo que mide. Pero resulta que hay interpretaciones que te dicen fue para esto o fue para el otro. Es lo que estabas diciendo de esta arqueóloga. El asunto está en que los hechos que nosotros empezamos a platicar y lo voy a reconocer quizás hasta con pena, es que porque no checa con lo que es el trabajo arqueológico. Hijo, Tocayo, ¿qué crees que me pasó esto? Y no lo puedo explicar, porque una de las bases de la arqueología no nada más es decir, está esto, tiene esas características y corresponde al otro. Es en una línea de pensamiento positivista, digamos. Sí, claro, racional. Racional, tenemos que explicarlo. ¿Por qué está estos materiales? ¿Por qué es este entierro? ¿Por qué están estas piedras aquí? Hay una lógica.
Y resulta que dentro de esa lógica que hemos aprendido y que nos ha llevado a desarrollar nuestro trabajo por tantos años, resulta que hay eventos que se salían de esta lógica, de esa normalidad. Y son los que platicamos y dijimos, ¿y por qué no los integramos? Pues integraron 88. Sí. O sea, no fue poquita. Bueno, la idea originalmente era sacar un volumen. Esa fue una ardua tarea convencer. Yo conocía historias que me habían contado algunos profesores, compañeros, amigos. Mi tocayo conocía otras y el problema era convencer de que se animaran, porque además en arqueología, precisamente por ser esta ciencia, ¿sí? Entonces nos vamos a datos, a hechos, ¿no? Tratamos de buscarlos, ¿eh? Entonces era como romper con esto e irte a cuestiones que te pueden decir que a lo mejor son subjetivas. Entonces era como convencerlos. Entonces platicamos con varias gentes, incluso algunos no quisieron definitivamente. El miedo a quemarse o a qué van a decir de mí, voy a perder credibilidad quizá, ¿no? Entonces fue una labor interesante, ¿eh? Hubo quien rechazó la primera vez, ¿no? Y por eso pues agradecimos mucho a los que finalmente de ahí se integraron más de 30 historias, ¿no? Entonces sacamos este primer volumen muy a la expectativa de qué iba a pasar, pero fue muy bien recibido en realidad, tanto por el público, el lector general, como también el especializado. Nos decían que qué bueno que era abrir una brecha que no se había abierto antes, ¿no? Que porque pues mucha gente ha pasado esto, ¿no? Como seguro muchos de los escuchas también en el radio escuchas han vivido algunas experiencias así extrañas, ¿no? Entonces, después del éxito del primer libro, pues nos animamos al segundo, e incluso gente que en el primero no había accedido a escribir, ya como que un poco más relajado, aceptó, ¿no? Y se agradece. Y además sí se nota, el segundo libro ha gustado también bastante a la gente, porque dicen que se ven las plumas más sueltas, ¿no? Como que con más confianza la gente empezó a contar sus experiencias, ¿no? Entonces, por eso para el epígrafe de la segunda usamos a Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Escritor de ciencia ficción, pero además son terribles sus historias, ¿no? Los famosos mitos de Cthulhu, ¿no? Por ejemplo. Y entonces él dice, la emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo, claro, ¿no? Y es un poco lo que lo que algunas de estas historias sí provocan miedo, ¿no? Incluso en la presentación del segundo libro, la maestra Natsutsumi de Filosofía y Letras dijo, yo sí les recomiendo que no los lean en la noche, decía, porque entonces van a estar volteo y volteo, ¿verdad? Nos dijo. Entonces, es interesante, ¿no? Y yo creo que sí, son estas historias, como bien dijiste. Contactamos en Argentina, yo estaba trabajando por allá y conocí los trabajos del doctor Alejandro Haber, ¿no? Es un antropólogo argentino, y me llamó la atención, tiene trabajo sobre algo que él llama arqueología indisciplinada, o sea, la arqueología que rompe la disciplina, ¿no? Y ya había un ensayo muy interesante de La ruina no es lo que parece, las ruinas no son lo que parecen. Le escribimos y nos autorizó a reproducir su ensayo, porque es de un caso que sucede en Argentina. Él hace todo un análisis antropológico y llama la atención ahí que habla de estos eventos, ¿no? Extraños que pueden suceder, que él llama anómalas. Retoma el multinaturalismo de Viveiros, dice que hay como muchos mundos, ¿no? Y que están encimados. Encimados, como dice, pero el contacto entre ellos está prohibido. Dice, solo bajo ciertos rituales lunares, solares, astronómicos, se puede abrir ese portal que comunica, o en momentos de anomalías, él dice. Entonces, estos hechos pueden ser esos momentos de anomalía, ¿no? De hecho, él nos iba a prologar este tercer libro. Lamentablemente, lo queríamos nosotros antes de que él pudiera escribir. A fin de cuentas, se nos atrasó la edición y nos arrepentimos bastante de que no lo escribió, ¿no? Pero esperamos más adelante contar con él. Pero algo que me llamó la atención a ambos es de que él dice que este tipo de eventos, dice, es algo que te avergüenza, pero además enorgullece. Dice, ¿por qué avergüenza? Porque rompe lo que hegemónicamente está definido como que es lo normal, lo que se define como normal. Tú lo rompes al tener una experiencia esta, por eso da vergüenza, ¿sí? Porque dijo, me van a ver como el rarito, ¿no? El grupo. Dice, pero por otro lado enorgullece, ¿sí? Porque amplía la experiencia, ¿sí? Hacia otros mundos, ¿sí? Entonces rompen la bidimensionalidad de la vida y te lleva más allá a poder ver. Entonces esa es un poco la tónica, ¿no? De las historias, ¿no? Y como que nos sirvió ese marco de Haber también para presentar este tercer libro y de algunas formas cobijar todas este tipo de historias, ¿no? Pero fíjate, yo soy un lector ingenuo y no tuve mucho tiempo para
echarle un lente a las historias que vienen en los 3 tomos, pero lo que yo vi era, efectivamente se trata de arqueólogos, la manera como describen su alrededor están en su trabajo. Uh-huh. Y efectivamente hay un cierto resquemor para separar lo que están midiendo y están pesando y están descubriendo en piedras y en minerales y en vegetales y lo que están imaginando, lo que en un momento dado está en la imaginación. Y este colega de ustedes argentino hace un análisis absolutamente antropológico. O sea, podría estar en un informe de antropólogo diciendo ¿qué creen? Encontré esto que se puede caminar a través de rituales, porque seguramente él o ha leído de esos rituales, me sonaron mucho a rituales brasileños que probablemente conoce él, o incluso ha participado en este tipo de rituales. Entonces, lo que ves es un horizonte del arqueólogo que está buscando una aldea india en Argentina y de repente sube un cerro, ve algo raro, un burro que le está costando mucho trabajo subir y voltea para abajo y está viendo la aldea viva. Pero ellos no lo ven a él sí los ve, pero no participa. O sea, hay un mundo cortado. Lo explica como antropólogo, no lo explica como H.P. Lovecraft. Ahí no hay miedo. No. Y el miedo de Lovecraft que está en este epígrafe no es el que tú estás diciendo, Luis Alberto, del temor profesional a quemarte. Es otro tipo. Sobre esto que mencionabas, quizá hasta por un prurito, quizá impulsado por mi tocayo y por mí, fue, oye Salvador, tenemos esta idea, participa, y entonces ya te logramos convencer, pero nos gustaría que lo pusieras más o menos así. O sea, dejamos la libertad para que cada quien escribiera en su tono, cuidamos que hubiera un cierto formato, pero una de las cosas que quiero retomar con eso que están diciendo es, quizá, vuelvo al punto, como prurito arqueológico, no nos salgamos de ello, es vamos a poner algún dato de dónde ocurrió. Es como una manía arqueológica. Bueno, y los historiadores también la tienen. Claro. Vamos a demostrar de dónde nació esto. Eran las 3 de la tarde del día tal de junio, del año tal, en la esquina de tal con tal, cuando yo estaba haciendo esto y esto, y estaba mi tocayo conmigo y de pronto sentí tal cosa. Y al día siguiente, y voy a permitirme retomar una historia de él que viene en el primer volumen, le pasa a mi tocayo y no lo dice. Llega alguien después, pero Martos no le dice a la persona siguiente, y al siguiente, ¿qué te pasó? No, pues no pude dormir. ¿Por qué? Pues es que sentí esto y esto y esto. Lo mismo que él había sentido. Y al que sigue tampoco se lo dicen y lo mismo lo voy a sentir. Digamos, eso que puede ser así como, pues te aconteció a ti y ya se acabó. Eso dijimos, hay que ponerlo. Es como una manía de arqueología tenemos que poner que le aconteció. La historia que yo meto en ese tercer volumen, metí hasta datos de cosas que a mí me pasaron, pero también le pasó a tal, a tal, a tal. Me dediqué a recopilar, como si hubiera ido al archivo, y con eso cierro mi comentario. Y si me permites, leo el epígrafe del tercer volumen, que va por ahí. Al final de cuentas, si tú ves en esta liga, que disculpe, don Salvador, qué ingenioso fuiste, lean ustedes los epígrafes. El primero va, que es un fantasma. Es una cuestión así como lo etéreo, lo que no todo el mundo ve. El siguiente es, no nos extrañemos, el miedo es base, claro, porque si no, no sobrevivimos. Es una forma de colectividad donde yo le digo a Marx, aguas con esto, porque si no, no es que no se viva él, no, la especie se pierde. Es algo fundamental. Y hay historias, que sí le provocaron miedo al que la vivió. Sí. O sea, yo ahorita les voy a platicar una que ustedes ponen aquí, pero que yo fui testigo de que lo platicaran. Es más, aquí que estamos en Córdoba 45, es común, a mí no me ha tocado verlo, pero es común que digan que hay una niña que se parece en el segundo piso. Bueno, del nivel donde estamos, ahí cerca del baño. Es una niña vestida de blanco y resulta que después me entero que aquí fue un colegio. Sí, un kinder.
Entonces, y es una que alguien la vio y que dijo, ¿y qué es aquí, niña? Pues era noche, no, nada, y no le dijo nada, y los otros, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Estaba espantado. Es que aquí vi una niña aquí en la esquina. Bueno, al final de cuentas, todo esto que puede ser de las cosas que cada quien vivió, es no perderlas. Y hace rato, antes de entrar ahora sí que a cámaras y micrófonos, platicando contigo bien a gusto, estamos diciendo que a mí me gusta mucho esa película, la de Blade Runner, con el replicante. Espero que no esté lo que dicen ahora spoileando. Si no la han visto, esos 10 segundos, bórrenlos de su mente, bájenle el volumen. Pero cuando el replicante, a partir de aquí bórrenlo, muere, es que le dice a Harrison Ford, estas memorias se van a perder como lágrimas en la lluvia. Es algo que mi tocayo y yo dijimos, no, eso tenemos que retomarlo, sin más intención de que vamos a retomar las memorias, porque además, como bien dice la frase de nuestro querido programa, somos nuestra memoria, valiente cosa que los especialistas que hacemos memoria, perdamos nuestras memorias. El epígrafe de este tercer volumen es de se ha tomado una poesía de Mario Benedetti y dice, resumiendo, y ya que ciertamente el olvido está lleno de memoria, vamos a destaparlo, a revelarlo, sin mezquindades ni pudores tibios. Vamos a compartir los sueños con los sueños del prójimo más próximo y más niño. Y esta frase me encanta porque es el prójimo más próximo y más niño, porque entra sin tantos filtros, sin tantos pudores como a veces estamos ya los que tenemos ciertas edades. Entonces, va por ahí. Es recuperar esa memoria, que no se pierda como esas lágrimas en la lluvia del... Todo estará perdido en el tiempo, como lágrimas bajo la lluvia. Pero fíjate qué padre es platicar con los autores, porque cuando yo leí los epígrafes, yo les di un sentido diferente. Y entonces me los imaginaba a ustedes más maquiavelos, porque leía yo el del fantasma, y lo primero que pensé fue en Hamlet. Después veo el de Lovecraft y pienso, es Hamlet atemorizado por el fantasma y el padre y etcétera. Y luego el tercero, en donde dice más próximo y más niño, dice, no deja de ser hijo del rey. Dije, no, estos están jugando al asesino del sueño, ¿me entienden? A Hamlet o a Macbeth. Están pensando cómo darle un lugar a la imaginación en mentes de científicos. Y entonces yo pensaba, ¿cómo hubiera sido un diálogo entre Einstein y Freud para hablar de cosas anómalas? No lo vamos a poder saber, que yo sepa, no escribieron una cosa. No. Bueno, obviamente Freud escribió de puras cosas anómalas, para demostrar que no hay anomalías. Pero en este caso se trata de la imaginación. Le están dando ustedes un lugar a la imaginación. Entonces, hay relatos que tienen todo el formato de un informe de arqueólogo. O sea, me están relatando cómo es alrededor. Sí. Cómo va subiendo este señor argentino por el cerro siguiendo un burro, y dice, ¿cómo es posible que este burro pueda caminar por aquí, que está tan empinado y lleno de piedras, y volteo a donde debo estar trabajando, que están las ruinas, y lo que veo es que no son ruinas? Es un pastor en realidad. Es un pastor, sí. Si le cuentan la historia en el pastorcito. Sí, disculparán mi lectura tan apresurada, pero efectivamente está muy bien hecho ese cuento. Pero está bien hecho por un antropólogo, porque lo que le preocupa es explicar por qué se ve eso. Sí. A la gente común y corriente se quedan, como bien lo estás diciendo tú, Luis Alberto, te quedas con eso y se te va a ir olvidando. O sea, lo vas a guardar, lo vas a sedimentar, lo dejas como algo anecdótico y raro, y esperas que no te vuelva a pasar. Sí. Cuando empiezas a entender que le pasó a otro lo mismo, y a otro lo mismo, y a otro lo mismo, en tu mente científica inmediatamente empieza a trabajar de otra manera. Empiezas a medir. Perdón, hay algunos que incluso lo borran, En el caso de la historia del pollo enchilado. Enchilado, sí. Sí era
Sí. Bueno, Ramón, el que le escribe, me contó que habló con la chica que le pasó junto con él. Se lo vivieron para juntos. confirmar, lo vivieron juntos, para confirmar algunos hechos. Y la chica dijo, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo de eso. Eso no pasó. Sí, lo borró totalmente. Sí. Es interesante. Porque se sintió examinada. Es que el subconsciente trabaja. Sí. Esto que ustedes están ahorita rescatando y ayudándonos a los lectores es un trabajo que se va sedimentando no en la parte razonable de la mente, sino en la otra, la que crean los fantasmas, efectivamente. Me piden de la cabina, perdón que los interrumpa, que si pueden contarnos bien la anécdota de lo que sintió uno y después otro lo sintió igual y después otro lo sintió igual. Tu caso del... Viene en el primer libro esa. Okay. Pero no sé si la gente que no lo ha leído lo voy a spoilear. Pero es un avance. Son 89, no te preocupes. Para los lectores, ese es el más malo, no sé por qué lo sacamos. No, estaba yo muy joven. Estaba trabajando en hormiguero, en el área Robec, con el doctor Piñachán. Okay. Y un gran arqueólogo mexicano, ¿no? Y estábamos haciendo base en Becán. Ahora si ustedes van a hormiguero haces 40 minutos desde Espujil, ¿no? Y eso por los baches, porque si no llegarías en 25, ¿no? En ese entonces había que hacer entre 3 horas, 4 horas, porque eran puras brechas, ¿no? Y si llovía no salías o no entrabas, depende de donde estuvieras, ¿no? Entonces entrábamos y salíamos diarios de Becán porque estábamos construyendo un campamento en el sitio, que era una palapita, ¿no? El primer campamento fueron los 8 postes porque era un galerón largo con un techo de lámina de cartón en medio de la selva. Nos hicimos una pila de agua, más bien restauramos una que años atrás habían hecho Ramón Carrasco y Agustín Peña, y la acondicionamos, la pudimos llenar de agua, y ese día ya era el primer día. El doctor me dijo en la mañana, me dijo que me llevara mis cosas porque ese día nos íbamos a quedar él, Ricardo Bueno, que en paz descanse, otro gran arqueólogo que murió muy joven, y yo. Entonces ya tomé mi hamaca, mis cosas, no me preparé y me mandó por delante. Me dijo, nosotros lo alcanzamos más tarde. Bueno, yo llegué, siga con la exploración del edificio, acabe los campamentos, ¿no? Total, yo fui y llegué, yo pensé que llegaban como a mediodía, nunca entraron, ¿no? Entonces, el doctor se había accidentado, hasta en la noche lo supe, ¿no? Cuando entró la camioneta. Y entonces, bueno, se fue la camioneta, ya en la noche entró nada más a dejarnos bastimentos. Yo colgué mi hamaca en una esquina de la palapa y en la noche calculo como las 3 de la mañana. Y entonces empecé a oír ruidos. Luego era una palapa en medio de la selva con los puros palitos. No había ni siquiera una barrera, un bajareque que nos protegiera, ¿no? Entonces empecé a oír pasos que cruzaban cerca de mí. Se oían pisadas así. Se oía la hojarasca como crujía, ¿no? Y pasaba por un lado, pero no daba la vuelta completa a la palapa, sino que la hacía en 180 grados y regresaba. Y lo hizo varias veces. Yo me empecé a inquietar, pensé que era un animal, ¿no? Porque además sabíamos que hay jaguares por ahí y más en aquella época. Entonces yo empecé pero antes de eso, estaba yo durmiendo y soñé que había una sombra que trataba de alcanzarme. En eso desperté así alterado, ¿no? Por el sueño, porque fue como pesadilla, y empecé a oír las pisadas. Entonces de repente estaba yo muy alerta, ¿no? Así como temeroso entre el sueño y las pisadas, y en eso a lo lejos se oyeron risas y venían los trabajadores, habían ido a cazar. Y entonces ya vi sus luces, entraron con gran algarabía a la palapa, se acostaron las hamacas y todo, y ya se dejaron de oír las pisadas. Entonces al otro día yo me desperté muy intrigado. Entonces estaban trabajando los albañiles que eran del pueblo de Oshkoshka, de Yucatán, y me acercaba, o teníamos choles también que trabajaban ahí, me acercaba y les decía, oigan, ¿no oyeron pasos anoche? Y me volteaban, estaban muy animados platicando, y me veían con seriedad y me decían, pues no. Así, y seguían trabajando ya sin hablar, ¿no? Y grupo al que me acerqué, ahí y todos cambiaban de actitud. Entonces a la hora del almuerzo, bueno, hicimos la pausa para el almuerzo, y estaba yo por ahí sentado y llegó el cabo. Y entonces me dijo, con ese tono tan yucateco, ¿no? Que tuviste sueños anoche, que oíste pasos. Le dije, sí. Dice, pues todos los oímos. Y entonces me dijo que era el Yunzil,
¿no? El Yunzil, bueno, en la literatura etnográfica de Yucatán, es el dueño del monte, son como espíritus guardianes, ¿no? Hay también en los pueblos el Yunca, ¿no? Y entonces digo, está molesto porque estamos aquí y no le pedimos permiso. Entonces ahí quedó la anécdota, estuve solo como 10 días. Porque María de la Luz Gutiérrez, que trabaja en Baja California, estaba trabajando en Becán, se vino a México para ver si seguía el proyecto con el Consejo de Arqueología, como se había caído accidentado el doctor. Ricardo Bueno fue también a ver lo mismo a Campeche. Regresó Ricardo como 10 días después. Entonces entra, yo no le comenté nada, lo que me había ocurrido, ¿cómo va? No, mira, ya avanzamos en el edificio y decimos, bueno, al otro día en la mañana me despierto, ¿no? Me levanto, vamos ya a ver el campo y él está tomando su café y su cigarro, que siempre eran los dos elementos que lo asociaban a él, bueno, lo asociaba uno a él, y estaba así como ojeroso, y me dice, le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no pude dormir anoche. Entonces le dije, ¿qué te sucedió? Y me dijo, es que no lo vas a creer, dice, tuve una pesadilla. Estaba yo dormido en mi hamaca y soñé que una sombra me trataba de agarrar, ¿no? Me desperté y empecé a oír pisadas alrededor. Entonces yo me quedé sorprendido y le dije, ¿sabes qué? Eso mismo me ocurrió a mí, ¿no? Bueno, empezó a pasarnos a todos. Llegaba alguien nuevo y no le comentábamos para no asustar y le sucedía, ¿no? Ya después construimos una palapa propia para los arqueólogos y les pasaba, ¿no? Una chica, por ejemplo, el sueño fue que a través del bajareque, porque ya habíamos puesto bajareque, una sombra, ese fue a un cuate que llegó y no creía. Yo le conté, era amigo mío, llegó a hacer su práctica y digo, agua, sé por qué pasa eso, y se burló. Ay, saca de cuál fumaron para yo también fumarla, ¿no? Y bueno, al otro día estaba todo espantado porque también estaba dormido en su hamaca, de repente soñó que esta sombra a través del bajareque metía el brazo y trataba de alcanzarlo. Entonces él se despierta, pero todavía alcanza a ver el brazo, o sea, él sí vio la sombra del brazo que se retraía, ¿no? Y empezó a escuchar los pasos. Entonces a todo el mundo nos pasó, a las cocineras, todo el mundo. Yo caminaba, de repente hoy en la noche, noches de lluvia, oyes tú la lluvia, cómo cae sobre la hojarasca y sobre las ramas de los árboles, y oías las pisadas alrededor de Topalapa, ¿no? Y noches de viento, ¿no? Que son muy impresionantes en la selva, el sonido los árboles doblándose por el viento, y oías las pisadas. Una noche sí me desesperé y me armé de valor y me salí. Todo en silencio, ¿no? Ni un animal corrió, nada. No aparecían huellas, además. Entonces me senté así en la puerta, era la madrugada, yo solo ahí sentado volteando, silencio absoluto, ¿no? Me meto, me acomodo en la hamaca y otra vez empiezan a oírse las pisadas. Entonces al final venía Día de Muertos y vinieron a hablar con nosotros los cabos, ¿no? El cabo de albañiles y el de peones, y nos dijeron que la gente estaba muy asustada. Empezaron a pasarles cosas, ¿no? Se les sentaban en la hamaca a la cocinera, los trabajadores se veían oyendo. Una noche se oyó, yo lo oí también como un niño llorar a lo lejos, ¿no? Y estábamos lejísimos de cualquier tejido, ¿no? Entonces empezaron a asustarse y amenazaron con irse. Entonces cuando estás trabajando en campo, ¿no? El quedarte sin albañiles, sin trabajadores a media temporada, pues asusta a cualquiera. Entonces se fueron a un ejido que estaba como a 15 kilómetros, ya no me acuerdo cuánto, que iba un padre de visita, entonces lo invitaron para que diera misa. Entonces llegó prepararon todo el campamento el día que iba a llegar el padre, cortaron flores de no sé dónde, arreglaron todo y nunca llegó el padre. Entonces nos dejó ahí. Entonces lo que hicieron fue las cocineras, hicieron un rosario entre maya y rezos mayas y católicos, ¿no? Y luego fuimos por todo el campamento, sahumando, llevaban velas y dejando flores y también en el sitio arqueológico, ¿no? Entonces nosotros en el edificio dejamos una ofrenda, también en el que estábamos trabajando, y pues pedimos perdón por estar ahí rompiendo algo, ¿no? Y entonces ya regresamos, vino Día de Muertos, se fueron todos a su pueblo a festejar. Nosotros nos fuimos a un rol por ahí, a salirnos un poco de ahí. Volvimos 8 días después y no volvió a suceder nada. Fue lo interesante. Sí, como que ese ritual entre pagano católico esa noche arregló el asunto. Pero eso no fue lo importante, fíjate. Lo importante, y tú ahorita lo acabas de decir, es que no fue un ritual totalmente occidental. Sí. Es decir, no se trató de conjurar al dueño del monte, sino a pedirle permiso. Hay una ofrenda. Entonces es diferente. Ustedes se integran al pensamiento en lugar de llevar su pensamiento para afuera. No, ahí guiaron las cocineras. Ellas, nosotros ustedes ahí estaban. Fíjate, y eso que estás mencionando ha salido en las pláticas con los colegas,
porque ahora estamos integrando nada más de arqueólogos, también hay está una restauradora, están antropólogos, básicamente mucho de arqueología, pero algo que es como constante es la necesidad de platicarlo, por un lado, y por otro lado, otro elemento que se ha presentado, lo que estás mencionando, y al final de cuentas, ¿qué te queda? ¿Qué te transforma? Tú como especialista, pero tú como individuo también, ¿en qué parte de tu ser te está cambiando? Y es esta necesidad que se centra en una frase, es: tú, Salvador Rueda Smithers, tienes una casa, yo no puedo llegar a tu casa y meterme sin tu permiso. Y algo, quizá, vamos a decirlo, muy mexicano, es que si tú me invitas a tu casa, yo para entrar necesito tu invitación, y la siguiente es: yo llevo algo, te llevo una botella de tequila, ¿qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta comer? O le llevo unas flores a tu esposa es un obsequio. Estoy, no nomás necesito tu permiso, sino también te tengo que agradecer. Sí, hay leyes de anfitrionía, sí. Y entonces esta historia, que sería una de las 80 y tantas que estamos contemplando, las pedimos. A ver, Salvador, invítanos. A ver, Gaby, a ver, Rubén, a ver, Aldo. Todo, la gente nos daba sus historias, las compaginábamos. Y oye, Tocayo, ¿te diste cuenta de una cosa? Que hay estas constantes. Y la constante es: ya me pasó, ¿y cómo le hago para que no siga pasando? Porque sí te saca miedo. O sea, al final de cuentas sí es una cosa muy, muy humana. Si tengo un minuto, hay una historia que estamos incluyendo en este tercer volumen, que es de una antropóloga que se llama Rosa Eugenia Juárez Ledesma. Su historia se llama Transmutación. Voy a leer un par de párrafos. Pero si me permites, déjame nada más invitar a nuestro auditorio. Sí, ya llegamos a la mitad. Recordarles que estamos platicando con los arqueólogos Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López. Es que para que no nos confundan. Sí. Que compilan en 3 tomos relatos de anomalías. No quiero decir paranormales. No lo quiero decir porque en los que yo leí hay todo un esfuerzo de todos modos para manejar la distancia que hay entre lo totalmente inexplicable y la otra realidad. Sí. Hay otra realidad encimada. Bueno, pues estamos platicando sobre los 88 relatos que vienen en 3 tomos, que le ponen Sombras y Susurros, es el título de los 3 tomos, y hablan de sus experiencias en los campamentos, en los trabajos arqueológicos, etcétera, y recopilan las experiencias de un medio centenar de colegas. No los conté, fíjate, no conté cuántos, pero hay varios que están repetidos. Sí. Uh-huh. Y estamos pues a la mitad del programa. Les agradezco mucho que estén aquí. Y entonces vamos al relato que nos estás contando. Retomo algo lo que dijiste ahora, de campamentos, pero también es en las zonas de donde se analizan materiales, en archivos, en oficinas, como la que platiqué hace rato acá de Córdoba 45. El museo, que al rato vamos a platicar. Sí. Entonces, en cuevas, en cenotes, en alta montaña. Quizá tiene que ver con 2 cosas, que es esta capacidad de percepción, y por otro lado también tiene que ver con una capacidad de negación. Lo que decíamos hace rato, esta historia del pollo enchilado, que está bien bonita, se la recomendamos. Está muy bonita esta historia del pollo enchilado, se incluye aquí en el tomo 3. Ahí sí le recomendamos que se acerquen y lo lean directamente. Voy a leer lo de Transmutación. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Que de entrada son como por etapas. No, en serio me pasó. No, estabas cansado. Salvador, estabas cansado. Sí, claro. O, como lo que dijo mi tocayo hace rato,
¿qué consumieron? ¿No? Algo no legal se metieron en el cuerpo. Porque esto no es... ¿Qué te ocurre? Además, tercera, tocayo, tú eres estudiado, no me salgas con esto. Entonces es hasta como de yo clasismo. Te creía más serio, ¿no? Sí, es como de un nivel... Los académicos no tienen que andar en estos menesteres. ¿Cómo se mofan de repente, verdad? Sí, bueno, ya tenemos apodo. Sí, Es Maussan y yo soy Trejo. El Trejo de la arqueología. Entonces, pero pues lo cual al principio sí fue, ¿qué pasó? Pues, a mí me da gracia. Sí, también. Hasta esos no tenemos los recursos de estos señores, pero me permito entrar a lo de Rosa Eugenia Juárez. Dice, avanzados unos cuantos pasos, sentí de nuevo su acercamiento. Sin desviar la mirada, detenerme, titubear o acelerar el paso, empareja su paso al mío, observándome al rostro como buscando encontrar alguna reacción de mi parte. Yo le veo de reojo, pero no me detengo. Estaba más cerca de la entrada de mi posada. No puede ser que no pueda llegar aún. Es algo muy común, aquí es un paréntesis, es algo muy común. Es como esa película de Poltergeist, donde va la actriz, va en el pasillo porque sus hijos se los van a llevar allá al otro universo, al otro umbral, y ella corre por el pasillo y el pasillo se alarga y la puerta se hace más lejos, y por más que corras no llegas. Le pasa a Rosa Eugenia y dice, no puedo llegar. Un deseo fugaz se apoderó de mí, invitándome a orar. Haz una oración, me dije. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que de pronto no recuerdo oración alguna. O sea, estaba tan paralizada que hasta su mente se secó. Dice, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Tranquilízate, no entres en pánico, no estás sola, me repetía una y otra vez, hasta que de mi pensamiento y de poco en poco las primeras frases de la oración más hermosa que existe aparecieron gradualmente en mi mente. Esto lo retomo porque decías, se fusionan y entras y retomas ciertos rituales. Ella también participa en una comunidad de Hidalgo y le dicen qué hacer. Entonces, una de estas constantes que hemos encontrado tiene que ver mucho con todos los lugares a los que vas. Tiene que ver con comida, con bebida, en Argentina hacen mucho lo que llaman una ofrenda, una corpachada, que es coca, hojas de coca, algo de algún aguardiente. Licor, sí. Y es algo muy común. O sea, vuelvo al caso, me invitas a tu casa y antes de que tú tomes un trago de tequila o un ron o la bebida que tú quieras, dices, ¿quieres? Es algo que tiene que ver con algo que es muy común a la gente. Con esto corto esta participación. La memoria, el que tiene que ver con algo que le ha pasado a muchísima gente, pero nos negamos a reconocerlo por el qué dirán. Y tercera cosa es, ¿y cómo rebasas ese nivel y cómo puedes vivir con ello? Porque el profesor Jorge Angulo, que está por cumplir 100 años, bueno, cumplió 100 años y se le va a hacer un merecido homenaje próximamente, vivió una historia terrorífica que viene en el punto... Esa ahorita la vamos a platicar. Primero, nada más te pido si nos repites el nombre de la historia de la autora. La historia se llama Transmutación. Viene en el tercer volumen y es Rosa Eugenia Juárez Ledesma. Okay. Es una historia más larga, me permite ese párrafo, porque desde mi perspectiva, no digo que es lo que ella siente que la va siguiendo. Al final de cuentas sí logra verla, logra ver este ser. Por eso le recomiendo que lo... Pero este párrafo lo que sí nos dice es exactamente lo de Lovecraft, ese miedo. Sí. Y es algo, ya con eso suelto, es algo muy común. Al final de cuentas, ahorita me toca yo aquí ya en camiseta y muy desenfadado. Ah, sí, y soñé que una mano... Sí, pero cuando lo viviste... No, sí, da miedo. Cuando uno vive en esos momentos entra lo que dice Lovecraft. Es un sentimiento básico porque es de supervivir. Sí, claro. Las historias que me pasaron
no es que las puedo platicar, y es más, esto de ponerlas en blanco y negro ha sido hasta terapéutico. Sí, por supuesto. Lo sacas. Sí, es una forma. Ya lo saqué. Y fíjate, tu tocayo hablaba del miedo y ahorita tú también, al qué dirán. Es un miedo distinto esto, es más bien como una vergüenza. Sí, sí. Y ese otro no, es algo mucho más elemental. Sí. Y con eso vamos a entrar a lo de don Jorge Angulo. Les voy a platicar por qué. Hace medio siglo trabajaba yo con la maestra Alicia Olivera de Bonfil en la Biblioteca Nacional. E iban a visitarla, a saludar. Fue Jorge Angulo, alguna vez fue Leonel Durán, que también tiene sus experiencias, ojalá algún día las escriba. Y llegó Jorge Angulo, estábamos todos muy jóvenes, y llegó a platicar la historia que está aquí. El Palacio de Cortés. Sí. Yo me acuerdo, por supuesto, los gestos de él, ¿me entienden? Yo cuando lo leí, cuando lo platiqué con tu tocayo, iba yo recordando, pero yo lo que recordaba era cómo lo contó. Y estaban ahí también con la maestra Alicia, estaba, me puedo equivocar, pero estaba Leonel Durán, estaba Guillermo Bonfil, y alguien más que lo tengo ahorita borrado, pero que era de estos antropólogos que nosotros admirábamos muchísimo, que iban a saludarla en aquella época, allá donde estaba el proyecto de historia oral. Cuéntenos esa historia, es maravillosa, y eso hace que tengamos efectivamente un déjà vu a hace 50 años, cuando él no lo había escrito, sino te lo contaba. Que me toque lo cuente, porque él lo recibió de forma más directa, así como tú, del profesor Angulo. Pero yo me permito decir una cosa, así como lo está diciendo, digamos, como que me das pie, como muy buen actor en el escenario, me das pie para decir esto. No son historias, tenemos que subrayarlo, vamos a considerar que son inventadas. Sí. ¿No? Sí tomamos alguna sustancia ilícita y nociva. Pero lo que sí resalta, además de esto que decía hace rato, de esta forma de te tengo que pedir permiso y darte algo porque estoy en tu casa, no es mi casa, yo vengo como extraño. Esa es una visión arqueológica, antropológica, de historiador, de yo voy a conocer algo que está allá. Y la otra es esa diversidad de lugares, esa diversidad de tiempos, de cuándo acontecieron, no son cosas recientes, digamos, no fue de que a partir de que mi tocayo vivió lo del Yunzil, o que a mí me pasó una cosa que narro acá en el tercer volumen, en Tecamachalco, o lo que me pasó en Chiapas, o lo que le pasó a Rosalba Nieto en Palenque, o a Rosa Eugenia en Hidalgo. A partir de ya me contagié. Y a ver, ahora qué se me ocurre escribir. El pollo enchilado. No. O sea, a nadie se le había ocurrido, y lo platicaba acá, por eso se llama Sombras y Susurros acá en corto. En las sombras y en susurros, ¿qué crees, tocayo? ¿Qué me pasó esto? Okay. Porque es un poco de esa vergüenza. Cierto. Nos da un poco de pena. O sea, nos pasaron en las sombras, por lo general ocurren en las noches, y son a veces susurros que se escuchan, pero también las volvemos a recrear ante esa fogata. En la entrada de la cueva, llega mi tocayo de su cacería, yo llego de mi cacería, pues yo acabo de matar. Entonces, nos platicamos lo que nos pasó y recreamos esas historias que además nos fortalecen y nos permiten que al día siguiente enfrentemos con más herramientas esas situaciones que hemos vivido. Pero ya aprendimos que tenemos que llevarles una ofrenda. Pero fíjate que lástima que no pregunté por qué se llamaba Sombras y Susurros. Ahora queda clarísimo este asunto de la vergüenza por un lado y el miedo por el otro. Sí. Ahora sí. Bueno, la de Angulo, pues trabajó hace añísimos cuando se estaba acondicionando el Palacio de Cortés para convertirse en el Museo Regional de Cuauhnáhuac. Entonces él dirigió los trabajos de restauración y de exploración. Entonces pues tenía un mundo de trabajadores, iba y venía, urgía el término de la obra, y de repente en uno de los cuartos del palacio, entonces están quitando los repellados y encuentran por ahí una cruz pintada, ¿no? Negra, me parece, que terminaba así como en vértices. Entonces
él empieza a trabajar y trabajador que entra ya a trabajar le renuncia. Entonces cuando él pregunta que por qué, dice, no, es que ahí pasan cosas raras, ¿no? Y todo el mundo le renunciaba. Entonces tiene un trabajador, creo que se llamaba Onésimo, que era así su fiel trabajador ya de años, había trabajado con él en otros proyectos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Aquí nadie quiere quedarse, te dejo aquí. Entonces empieza Onésimo, dice que encuentran, era como una chimenea, dice, porque tenía un hueco. Entonces destapan el hueco de esta como tiro de chimenea, dice que había otra cruz pintada adentro. Y además empiezan a encontrar objetos y empiezan una muñeca de brujería, la encuentran de trapo y un ovillo de cabellos ahí atado, ¿no? Entonces ya lo deja ahí y dice, mira qué raro, ¿no? Cuando rellenaron esto, pusieron esto aquí. Entonces dejó ahí trabajando al hombre, él se fue por otros frentes, de repente viene el lunch, la hora del lunch, acaba el lunch y va a buscar a su trabajador y ya no está. Entonces le dicen que ¿dónde está su trabajador? Dice, no, pues ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Dice, sí, pues sí tenía que estar aquí trabajando. Y entonces dice, ¿pero a dónde se fue? Dijo que se iba a su casa y que ya no iba a volver. Y entonces sale Jorge Ángulo a buscarlo. Dice, nunca me había hecho algo así. Entonces sale y lo encuentra afuera. Y está sentado así como choqueado, ¿no? Impactado. Dice que ya no traía uña. Dice, ¿qué te pasó? Y entonces dice que cuando estaba trabajando ahí metiendo la mezcla, de repente salió como una sombra. Dice, me pasó por encima y hasta con la cucharilla se rebanó la uña. Y dijo, yo no vuelvo ahí. Dice, lléveme a trabajar a cualquier lugar, pero ese lugar yo no vuelvo a ir. Entonces cuenta Jorge cómo incluso unos que dejó de guardias ahí, en ese cuarto pusieron sus catres y al otro día ya no los halló. Llevaban ahí casi una semana trabajada y dice que ni siquiera fueron por el pago. Y algo les dijo, no, es que se asustaron, que los asustaron anoche y ya no quisieron estar ahí. Entonces es interesante porque, bueno, por esas épocas, que es una parte muy interesante de la experiencia de Jorge, es que llegaron unos parapsicólogos. Entonces traían un permiso ahí, le dijeron, oiga, pues nada más le traemos acá autorización oficial, y quisiéramos trabajar con usted. Dice, pero ¿y ustedes qué hacen? Dice, no. Dice, pues nosotros, mire y entonces le mostraron uno, dice, él percibe cosas, ¿no? Y aparte te traemos micrófono, y entonces le explicaron, le dijeron que a fin de cuentas, le dicen todo lo que a uno le sucede, todas las sensaciones humanas se convierten en energía. Y esa energía ahí se queda. Entonces, materiales blandos, dice, como los aplanados, pueden absorber esas energías y bajo ciertas condiciones, ¿sí?, de humedad, de temperatura, pueden desprenderse. Entonces, así puede oír pisadas antiguas, ruidos, ¿no? Y en casa, dice, entonces, como usted está acá despejando y sacando aplanados antiguos, nos interesará mucho trabajar. Entonces, dice Jorge que él le llamó la atención, que así como que, pero con algo de duda, digo, bueno, les doy chance de trabajar, pero con una condición, no me pidan ninguna información, yo no les voy a decir nada. Yo no les voy a decir qué es cada cosa para no influir en usted y ustedes me van a dar sus resultados. Entonces, órale, quedaron en ese acuerdo. Entonces, lo primero que hicieron fue los llevó a una parte. Cuando Cortés se va a las Cigüeras, lleva ahí a franciscanos, tenía miedo de que le dieran baje con la casa, y entonces ponen una capillita ahí los franciscanos, y entonces dice que estaba en la nave de la iglesia, pero ahora estaba en algún momento de la época de la historia del edificio, la cortaron en 2 cuartos, ¿no? Entonces puso en el muro de en medio ahí, al que sentía cosas, y entonces, a ver, perciba acá, y entonces puso, dice que cerró los ojos, se concentró, empezó a extender los ojos, y dice, esto no es así, decía, yo veo así como que esto brilla, como que resplandece, y además no es así, dice, tiene entradas salientes, todo es así. Y entonces Jorge dice, bueno, la verdad les hice trampa, esta es la parte media del cuarto, los voy a llevar del otro lado, entonces los lleva al fondo del cuarto donde había un nicho. Y entonces dice que se pone aquí y dice, sigo percibiendo, aquí no es esto así, ¿no? Y entonces finalmente pasan sus micrófonos hipersensibles. Y entonces al rato se suben a una oficinita que les dejan y se bajan y digo, ya sabemos que era ese cuarto. Y dice, sí, que era, dice, era una capilla, una iglesia o algo así, ¿no? Dice, ¿cómo saben? Y dice, sí, miren, y entonces le ponen los audífonos, dice Jorge, que se oía hacia la lejanía cantos gregorianos, ¿sí?, que estaban ahí, dice, esto es lo que se grabó aquí. Y entonces ya Jorge entendió que lo que este hombre percibía era el retablo dorado que alguna vez tuvo. Yeah. Entonces dice, ya yo con confianza lo llevé al cuarto ¿no? Donde me espantaban a todo el mundo. Dice que primero el que sentía puso las manos, dice que pegó un grito inmediatamente, dijo, esto es horrible, si aquí hay mucho dolor, hay mucha pena, no puedo sentir eso,
¿no? Y entonces dice, a ver, vamos a grabar. Y entonces pasaron los micrófonos y ahí ni siquiera se me separaron. Me dijeron, véngase, profesor, vamos a ver qué sale. Se fueron, procesaron ahí la cinta y todo, la pusieron y entonces dice, nada más vi cómo pelaba los ojos el que lo dio. Dice, profesor, tiene que oír esto. Y se me puse, dice, a mí me dijo, Luis Alberto, todavía se me enchina la piel de oír gritos, lamentos, llantos. Dice, eran clamores horribles. Dice, la cosa más horrible del mundo. Entonces ahí quedó la historia. Pero años después fue a España y trabajando en el archivo de Indias encuentra un documento en el que se entera de que ese cuarto donde pasaban todas estas cosas había sido la sala de tortura de la Inquisición, que había tenido sede en el palacio. Y entonces descubrieron también que lo de la Cruz Negra y todo eso era exorcismo. O sea, ¿qué significa? Que desde época colonial lo que ellos estuvieron viviendo ya había pasado. Sí, como Peter Pan, ¿no? Esto que ya pasó volverá a suceder. Ya. Así ¿no? se llama todavía. Sí. Y la otra cara del Palacio de Cortés de Jorge Angulo Villaseñor es esta historia. Y nos costó trabajo convencerlo. No quería, decía, es un profesor emérito además, ¿no? Sí. Y él decía, no, si escribo eso van a decir, este viejito ya se chavetó, decía. Sí. Pues bueno, cuando lo platicó eso, les estoy hablando de hace medio siglo, lo contaba como, miren, quién sabe si sea cierto. Sí recuerdo lo que sacó la bola de pelo, la manera como explicaba cómo la habían sacado. Sí. Y efectivamente, pero fíjate lo que es ya mi imaginación, a 50 años, yo leyendo esto y recordando lo que platicó, yo no sé de dónde inventé, pero eso soy yo, no él, que habían discutido si había alguien que estaba emparedado. No, eso yo nunca lo escuché. Bueno, a lo mejor lo estoy inventando ahorita, pero la idea de cuando yo vi esto de Jorge Angulo, lo primero que pensé es, sí, es el emparedado del Palacio de Cortés. Sí, no, nunca hallaron emparedado. Él pensó en algún momento que a lo mejor hasta había alguien emparedado. A lo mejor eso fue lo que contó. Él lo pensó, pero nunca hallaron a nadie. Por eso no lo escribió. Si me permites, ¿puedo hacer un comentario? Voy a... Esto lo escribí y es, digamos, como lo que cierra el texto que elaboré para la historia que narro en este tercer volumen. Lo voy a leer tal como lo puse. Y se une con lo que estábamos ahorita platicando. No espero convencerte de que todo lo que te he dicho fueron hechos reales. ¿Cómo lo lograría? ¿A partir de qué pruebas que no tengo te lo podría demostrar? No espero más allá de que me escuches, que logres asomarte conmigo a este miedo, por no decir terror, que me desarmó con esos eventos los que aún no logro explicar y que apenas puedo decirte, en este incompleto y mal armado rompecabezas. Solo te pido que nos demos esa oportunidad de entender que se puede ver de otra manera y vivir con ello. Ese es lo que estamos buscando, porque al final de cuentas esas historias que se han repetido y que se han presentado en diferentes ámbitos, en diferentes momentos de la historia de nuestro quehacer, se repiten, se presentan y encuentran, digamos, unas constantes en cuanto a las soluciones y cómo hacerle, pero también hay cosas que te pasan a ti y solo ya está. Lo que decíamos, perdón por la insistencia, lo del pollo enchilado le pasó a otra persona, a tres personas, y uno es el que se atreve a decirlo y el otro dice, es que no me pasó, eso es de qué te pasa. Pero ya también hay afectaciones o hay muestras en aparatos tecnológicos, en hechos más recientes. Entonces, lo que te pasó a ti, pues sí, pues qué pena, ya ves por qué te andas metiendo o que te metiste en el cuerpo y se acabó. Pero cuando ya es repetido, como el que decíamos hace rato del Yumsil, o como el caso del profesor Jorge Angulo, que es, ya hubo una afectación incluso física de un daño a una persona. Y no me refiero a un daño psicológico, un daño físico. Sangre. Sí. Hubo sangre. Entonces, por eso al reflexionar y contar la historia que cuento acá es algo que me aconteció en Tecamachalco, en la Ciudad de México, hace no muchos años. Por eso digo, ¿y cómo lo lograría? ¿Cómo te logro convencer, Salvador? ¿Cómo logro convencer a la gente de que esto pasa, de que esto ocurrió? No, ya no es la intención, y no fue intención desde el inicio.
vamos a decir que fue como una especie de divertimento, vamos a platicarlo, y pues vamos a soltarnos acá, a hablarlo, y cuando terminamos los escritos era, qué rico, ya lo solté. Sí, claro. Hay Muchos una nos han catarsis. dicho eso, sí, que ha sido como catarsis. Y sí da miedo, hay situaciones, la de Angulo es de las que sí dan miedo, ¿no? Sí. Yo viví una en Argentina que cuento en este tomo 3, en alta montaña, y bueno, no la voy a contar porque no quiero spoilear, ¿verdad? Pero en esta sí, no sabes lo que es, estaba yo a 4.500 metros de altura, en mitad de la noche yo solo, tuve que subir a 5.000 metros, y fueron 2 horas de camino con la piel erizada, ¿no? Así, de verdad, esa sí estuvo ruda. De hecho, bajé de ahí diciendo, ay, yo ya no vuelvo aquí, ¿no? Pero sí voy a volver. pero sí, es ese miedo irracional de repente, ¿no? No sabes. Una vez me pasó en esa historia del Yum, sí lo cuento. Se estaban viendo unos atardeceres preciosos en octubre y teníamos andamios en las torres del edificio, ¿no? Tiene 2 torres ahí de estos templos que parecen templo pirámide, pero no puedes subir por ellos, son muy empinadas, las escaleras son ornamentales. Entonces me subía yo a ver el atardecer, entonces está ahí el salir de la luna, salía una nube, estas lunas de octubre enormes, no amarillas, casi rojizas, preciosas. Entonces me quedé un día ahí, estaba esperando y tardó más en salir la luna y me empecé a sentir como observado. Me entró un pavor, pero fue un miedo irracional, me hizo bajarme así, pero como pude descolgándome de la torre me fui corriendo al campamento, algo así, sientes eso irracional, es un miedo irracional, no entendía yo por qué, ¿no? Hasta que llegué al campamento me calmé, ¿no? Entonces, no sé, de repente sí suceden cosas así. Pero fíjense que yo tengo casi 20 años de estar en el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Nunca me ha pasado nada y he oído muchas historias distintas. Algunas, cuando te las cuentan, sientes miedo. Pero a mí, en lo personal, nunca he visto nada. Y eso que dices viene en el tomo 1 de una historia de un arqueólogo, Joel Santos. Él estaba ahí y los demás estaban percibiendo. O sea, tú dices, es que me han contado, yo he estado ahí, te has quedado hasta tarde solo y no te pasa nada. Él estaba, es como si en ese momento te digo, ¿sabes qué? Es que Martos está hablando y tú dices, Martos ni está. Uh-huh. ¿Qué te pasa? No, es que Martos está hablando, fíjate cómo está hablando. Este cuate estaba ahí, él estaba presente y los otros, es que está saliendo una silueta ahí por la pared y ¿qué? Sí, claro. Pero es gracioso, porque tiene mucho humor negro esa historia, ¿no? No deja de tener cierto humor como cuenta las cosas, lo que le están pasando a los amigos. Hay una restauradora conservadora que se llama Emma Isabel Medina González, muy reconocida, la ubicamos en el INA, tiene una larga trayectoria. Entonces, ella también es en la historia que narra, que se llama Descabezados, Antonina. Uh-huh. Ella también es que no puede estar pasando. Y otros también están ahí con ella. Además, Antonina, ¿no? Donde, para de decirles... Lo de Jorge Quiroz en Bonampak, ¿no? Ven, junto con su amigo sucede algo y si tú no cuentas nada, yo tampoco. Sí, mejor. Pero lo que pasa es que Antonina, fíjate, se lo estás platicando a un historiador que no ha leído eso. Sí. Pero yo recuerdo cuando se trabajaba en tiempos de García Mole, esta zona, una de las cosas que encontraron estas esculturas descabezadas. Sí. Y ella tiene algo que no puede explicar, y por eso le pone su historia Descabezados. Hay otra antropóloga que se llama Annette McKinley Yanes, me esperaba un huichol. Ella ya participó en el tomo anterior y también le pasó algo en el hospital de Jesús. En el centro. Aquí donde está la tumba de Cortés. Así es. Por eso digo, viene de esa historia de 4.500 metros sobre el nivel del mar solo, y se le recomiendo. La verdad sí dije, Tocayo, estás... Es una expresión mexicana, estás zafado. Y la verdad, qué bueno que estás acá, porque podría haber quedado allá. Sí, claro. Ya no por el miedo, sino porque se desbarranca y adiós. Y por la montaña, claro. ¿No? Entonces, y esta mujer, junto con su pareja, les toca aquí en el centro de la ciudad. A otros les toca un laboratorio. A Rosalba Nieto, la que decía, le toca en Palenque sacando una ofrenda. En el olvidado. Es muy buena historia. La de profesora Angulo, nuestro actual coordinador Francisco Mendiola, Paco Mendiola, lo que en cuevas en Chihuahua. O sea, es una diversidad en tiempos de cuándo te aconteció
Hay gente que le pasa cuando es estudiante y de pronto ya no le vuelven a pasar cosas. Otros que les pasan de grande y pues, ¿qué van a decir? Que soy un viejito deschavetado, ¿no? Entonces, es eso que dijimos, al final de cuentas es una riqueza y que no nos gustaría que se perdiera y que tenemos que recuperar. Y lo hemos intentado en esos 3 tomos. Pues en Naranja, ahora en el Tren Maya, sucedió en los trabajos del Tren Maya, y es interesante saber lo que ocurre ahí, porque además ahí también afecta, o sea, los aparatos dejan de funcionar, se vuelven locos, el GPS no te marca, ¿no? Hay eventos así, o el de Tehuacán, que la cámara empieza, ya ves que hay unas que enfocan y se centran en la cara, ¿no? Y esta de repente se empieza a mover solita la cámara y empieza a enfocar como si hubiera alguien caminando. Y tú estás con tu cámara que dice, ¿qué está pasando? ¿No? Como si alguien estuviera caminando y lo va moviendo, el lente va siguiéndola. Entonces, cosas así. El Nevado de Toluca. Sí, esa es muy buena. Junco, él la sufre y otros ven qué es lo que le está pasando, pero no ven por qué le está pasando, pero él siente es en el Nevado de Toluca, en las lagunas que se estaban entonces digo, es como una recopilación. Hay Argentina, hay Guatemala, Perú, Salvador, hay una maestra llamada Amelia, que en otro volumen, no en este tercero, en el segundo, primero, no recuerdo, habla de que ponen una casa de campaña y de repente, con gente adentro. Y con los aparatos de topografía adentro. Y sin viento, de repente su tienda de campaña vuela. Sale volando, salen rodando. Todos allá van a dar. Entonces, y los que estaban al lado, ¿por qué no les pasó? Es solo uno por lo que decías. Tú has estado ahí. Y hay gente que dice, y con esto me gustaría cerrar esta participación, no lo estamos invitando a que inventen o que vayan a buscar. No. Es nada más cuéntanos qué te pasó, qué sentiste y en su caso cómo lo resolviste y cómo puedes aún vivir con eso, porque sí, o sea, al final de cuentas sí se transforma el mundo. Pues mira, si eso lo hubiera hecho Howard Carter y Lord Carnarvon, hubiera salido un libro maravilloso y no las leyendas que se han estado rodando por todos lados, en donde los dejan como un poco locos. Sí. Estoy hablando, para que sepa nuestro auditorio, de los que descubren la tumba de Tutankamón y de todas las leyendas que han salido, o sea que no son los únicos arqueólogos a los que les ha pasado. Lo que sí los hace únicos es el haber hecho esta compilación que nos ofrece a los lectores que no estamos cerca ni de la arqueología, hablo de la arqueología como una práctica cotidiana, no de los descubrimientos y las cosas que aparecen en prensa y en sus libros, sino ya como el vivir el día a día como arqueólogos, y lo que les va pasando de repente, y efectivamente como susurrando, oye, ¿qué crees que me pasó? Sí. ¿Cómo ves? China, ¿no? ¿Cómo lo explico? Sí, porque tenemos que explicarlo, ¿no? Algo que ha gustado mucho a la gente también es esa cotidianidad, ¿no? De que platican cómo se vive en un campamento, cómo haces tu trabajo en campo. Hablan mucho de los sitios. De hecho, una parte del trabajo de edición fue poner las referencias al pie, citas, porque de repente hay términos corpachada, ¿no? Yo te digo, me dijo la señora que se había puesto la corpachada. Pues aquí nadie nos va a entender. Entonces ya ponemos que es corpachada, ¿no? Vocablos así, sobre todo de otros países, ¿no? O modismos que tenemos, vienen a lo largo del texto, vamos poniendo llamadas al pie, o si hablan de algún sitio, pues hacemos la referencia más o menos dónde está para que la gente lo ubique, ¿no? Entonces eso ha gustado mucho, la cotidianidad, el cómo viven. Dice como que se van más humanos, nos han dicho la gente, los arqueólogos, ¿no? Pero facilita la lectura. Por ejemplo, ahorita que dices en Argentina, empieza diciendo un chango. Un chango. Claro, para mí un chango es otra cosa, ya es un muchacho. Y está bien explicado, nota a pie de página, o sea, me facilita la lectura y me facilita entender lo importante del relato. No queremos hacer un tratado. Exacto. No es una enciclopedia. No. Es nada más para ubicarte en el tiempo y que... Porque no es sencillo a veces transmitir un conocimiento. Las palabras, yo te puedo decir una palabra y tú la vas a traducir de otra manera. Sí, claro. Como lo que decías, ¿no? Yo me quedé con la idea de que había un emparedado. Y resulta que eso, como bien decía alguien que trabajó muchos años ahí donde... él trabajó en la Dirección de Estudios Históricos, el gran José Emilio Pacheco, que decía, la mitad de la poesía es la mía, la otra es la tuya. Tú pones la mitad de la poesía. Sí, claro. Nosotros ponemos esta parte, logramos convencer a gente para que escribiera,
Eso es nuestra memoria. Ahora haz la tuya. Sí, también no tratamos de explicar lo que está pasando, simplemente narrar la experiencia y punto. Y ahí en el primer tomo mencionamos que consideramos 2 errores, ¿no?, que puede cometer la gente. Uno, clavarte en este rollo y andar buscando y tratar de buscar explicaciones y buscar a ver si me pasa, ¿no? Esas cosas de repente llegan a suceder, ¿no?, en estos momentos de anomalía. Y la otra es decir, eso es puro cuento, porque todas estas historias demuestran que pues hay algo por ahí. Entonces poníamos el ejemplo de la aurora boreal, o sea, si yo no la he visto nunca, no por eso no existe. Claro. ¿Sí? No puedo decir, eso no existe porque yo no lo he visto o no lo he vivido, ¿no? Entonces simplemente los microbios no existirían. Sí, y el átomo mucho menos. Claro. Sí. Entonces simplemente pues narrar, compartir la experiencia de cada quien, que eso es lo que le agradecemos a los autores, ¿no? La generosidad de compartir sus historias y presentarlas al público lector, ¿no? Que también les agradecemos por la aceptación, ¿no? Y pues podríamos hacer comercial, ¿no, tocayo? De que claro, lo vamos a hacer, claro que sí. Lo voy a hacer yo. Por favor, lean los 3 tomos de Sombras y Susurros, que es la compilación de 89 relatos de Luis Alberto López Guario y de Luis Alberto Bartos López. Últimos relatos extraños y tenebrosos en arqueología tiene aquí arriba, un poco para invitarnos a agarrar el libro, pero cuando lo lees, sí, no tiene nada de amarillista. Es el trabajo de profesionales explicando cosas difíciles de explicar. No difíciles en el sentido científico, sino porque tienen que ver con la imaginación, con la manera como la va uno reconstruyendo. Yo iba a decirles algo un poco raro. No sé si han leído alguna vez Sueños de gente del siglo XVI. Sí, leer El sueño de Alberto Durero, por ejemplo. Y cómo lo conviertes pensando en el momento en donde está la ruptura entre la iglesia protestante y la católica, y él está a la mitad. Y tiene un sueño, y cómo lo traduces y cómo notas que están las lecturas de la escritura en él, pero ya la escritura todavía católica y no la protestante. Por eso nos pasa a todos. Ahí está, a lo mejor yo por eso no veo nada en el castillo. O quizás estás en un momento donde te tiene que pasar como a Linares para crear los alebrijes, tus propios alebrijes. Es posible. Fíjate, yo como lo he pensado, alguna vez he trabajado con espiritistas y he trabajado los textos de Madero espírita. Ajá, sí. Y con gente que se dedica a eso. Y hay un pasaje del Deuteronomio que dice que no hables con los muertos, sí. Lo cual quiere decir que sí puedes hacerlo. Sí. Pero para una mente protestante, como no hables, queda cerrado. Entonces, este paso del que hablaba tú, Tocayo, hace un ratito, yo todavía lo tengo vedado. Sí, y tampoco en ese sentido es que nos sentimos especiales. No, pero sí son. Aquí lo que me llama mucho la atención de todo esto es que al final de cuentas, hace rato hablaba lo de si invitas a tu casa pido permiso y llevo algo. Es mi ofrenda, como participar hasta en una misa católica, bueno, en un ritual de estos. Pero también es que estamos compartiendo la casa de alguien y estamos aprendiendo de ese alguien. O sea, sí, claro. Porque se entendía mucho en la arqueología es, tú vas, tráete tus materiales, analízalos y vas a hablar de ellos. O sea, yo voy a hacer mi sitio de estudio, el asentamiento o el sitio arqueológico Salvador Ruedas Miders, y voy a hablar de ti. Y tengo ese derecho porque yo soy el especialista. Aquí lo que estamos diciendo es, no, acércate también a la gente. Porque lo que le pasó al Yumsil es, mi tocayo no es porque sea un campeón acá, doctor en antropología, es las señoras le dijeron, vamos a hacer esto. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hablas de Tecamachalco, estás hablando de un lugar a donde se llevaron cosas. Sí. Para que sepa nuestro auditorio, es el lugar donde está el depósito
de rescate arqueológico y de salvamento arqueológico. Durante muchos años estuve, sí, Sí. así es. Bueno, yo ahí es donde... Sí, donde lo y conocí. ahí yo cobraba como jefe, entonces ahí me pasó. Sí, y es un poco una idea de la arqueología que ahora ya no es tan dominante, pero que existió, y por eso vamos a explicarnos museos como el Louvre y como lo que está en Inglaterra, que tienen el Partenón o cosas así, pues porque se llevaban las cosas, ¿sí? No había un prurito que ahora sí tenemos que hacer este respeto a la anfitrionía. Así es. Pero se ve que ya pasaba en la antigüedad. Por ejemplo, en el área Robex se han encontrado tumbas vacías, aparentemente saqueadas de época prehispánica, y hay rituales como de desacralización o no sé, queman cosas, y ahí adentro es lo que se ha encontrado. En Río Bec. En el área Robex sucede mucho, y bueno, si nos vamos atrás en el Labrador, en la península, hace 7,000 años había un grupo de gentes en la península del Labrador, y eran cazadores de morsas. Uh-huh. Y es uno de los entierros que se encontraron, tiene 7,000 años, y es un chavito, un adolescente, entre 12 y 13 años, lo metieron como una grieta, lo enterraron boca abajo, ¿sí? Y además le pusieron una gran piedra en la espalda. O sea, ¿para qué? La idea de que no vaya a volver, uh-huh. ¿no? O también pensando en los Haida, los Mamadidicula, los Tinglit, los Salish de la costa, ¿sí? Ellos, por ejemplo, cuando se moría alguien y sobre todo ahogado, sí, procuraban no ir al lugar donde se había ahogado la persona, porque pensaban que su espíritu andaba por ahí, podía rondar, y que incluso podía poseer a alguien. Entonces, no sé, o sea, quizás estas ideas funerarias a lo mejor están vinculados a experiencias reales que alguna vez vivieron. No, bueno, no sé. Ese es otro tema, ¿eh? Sí, pero ese es otro tema. A lo que voy es que yo no creo que no haya pasado. No, seguro que sí, pero sí es otro tema, porque el asunto de la muerte y de los rituales funerarios tiene que ver incluso con el poder. Sí, yo así explico, por ejemplo, a Pacal, sí. Lo que él hace es trabajar a la muerte, ya sea para espantarla o para llevarla. Y su psicoducto, para seguir en contacto con su pueblo. Todo, ya platicaremos un día de eso, es otra cosa. Sí, pero sí lo que ahorita mencionas de la península del Labrador, estas ideas funerarias raras que tenemos que explicárnoslo de otra manera. El ponerle la piedra encima es porque hay algo ahí que siente que es una fuerza. Pues es parte de nuestra, nuestra mente. Por lo que la zona que se conoce como Transilvania, bueno, en esa parte de Europa, hay personas que han encontrado restos óseos de seres humanos que tienen en la parte del cuello, están sepultados, pero están con unas cuchillas. Te levantas, te cortas. Sí, claro. Ahora sí, ya te maté. O sea, sí. No nada más destacan el corazón o el ajo. Todo esto, incluso así derivándome, si me permiten unos cuantos segundos, las mismas ofrendas o cajas que se ponen en monumentos tienen que ver con esto, porque lo que se ponga en una torre de la catedral con unas monedas o un cordero, que significa el Cordero de Dios, podrías poner cualquier cosa, un pedazo de periódico, una nota de yo, Luis Alberto López Guario, hoy, tal de junio del 2025, estoy depositando esto. No hago esto nada más. Pongo una moneda conmemorativa o pongo algo que tiene que ver con lo que ahí acontece. Uh-huh. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, a mí, lo dijiste hace rato, me parece muy, muy bonito la expresión anfitrionía. Uh-huh. No voy, decía el profesor Piñachán, es que tenemos la costumbre de nos metemos al pozo y aunque pasen los balazos por arriba, ¿no? Tú te quedas dentro del pozo. Y es algo que es algo, tratando de unirlo con lo que preguntabas hace rato del origen de esto, es algo que me toca y a mí no estamos convencidos de ello, que es, ya te pasó y que se queda en un informe o en un libro. Uh-huh. Hay algo mucho más allá donde hay un ser humano y en todas esas 80 y tantas historias que tienen aquí hay mucho esfuerzo, no en las páginas que están acá, que también lo hay, pues, pero me refiero a lo que esta transmutación de Elsa Eugenia o lo que le pasó a Rosalba Nieto o lo del profesor Jorge Angulo, todas esas historias, hay un gran esfuerzo de mucha gente para llegar a esto, pero no nomás para estudiarlo, sino hay que reconocer que hay muchísimo esfuerzo, mucho trabajo de mucha gente que logró para llegar a que se construyera ese lugar donde ahora nosotros estamos trabajando. Hay que respetarlo. Pues, sí, claro. No, por supuesto.
Y cuando hablo de las reglas de anfitrionía me estoy yendo a la semilla, hacia Anfitrión, el personaje de la mitología griega, en donde al romper estas reglas tienes que pagarla. Claro, Sí, así es. sí. Pues vamos a dar por terminado este programa. Híjole, nos quedamos con un montón de cosas. Yo creo que Nuevos vamos a temas. hacer algún otro ya con con relatos seleccionados, van a ver. Nada más si nos puedes Sí. hacer un anuncio rápido. ¿verdad, Sí. Tocayo? ¿Sí? Bueno, pues que Lo compre. gracias a nuestros queridos amigos del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en breve estaremos haciendo la presentación del volumen 3 y estarán accesibles los 3 volúmenes. Esto ocurrirá el sábado 12 de julio a las 2 de la tarde. Dentro de un mes. Sí. Más o menos dentro de un mes. Ahí Museo Nacional estaremos de las Culturas. en la sala... Ay, se me olvidó el nombre de la sala, pero es en el Museo Nacional de las Culturas. Entonces, están invitados, ojalá puedan asistir. Y más que libros, quédense con la idea de, pues todos tenemos memorias, vamos a compartirlas. Sí, sí. No, y sí, que compren el libro también y que Bueno. lean y se diviertan. Recuperemos la inversión. Están muy interesantes los relatos, y sobre todo pensar que los están haciendo gente que está lo más alejada posible de esto. No es Maussan, efectivamente. Yo soy Trejo. El otro Trejo, muy bien. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de los arqueólogos Luis Alberto López Guario y Luis Alberto Martos López. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia a la cabeza, y la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. La realización, Evaldivaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.